¿Sientes que tu relación con el dinero es siempre desde la escasez? ¿Renuncias a algo por ahorrar? ¿Sabías incluso que la generosidad puede estar relacionada o ser una forma de esconder algo que no suele verse o que no se ve bien, como puede ser la tacañería? Hola, soy Esperanza Sánchez. Y yo soy Gabriel García Sáez. Ambos somos especialistas del método DIP e instructores de educación emocional Jaume Campos. Y bueno, pues estamos esta semana para continuamos con esta parte del ahorro. Aunque el título en sí no habla específicamente del ahorro, pero llevamos varios live hablando del tema del ahorro. Y aquí es esta parte de no me lo puedo permitir, ¿no? Vamos a desarrollar un poco esa parte. Entonces, ya sabéis que tenéis ahí el chat para comentar, para dejar cualquier comentario, pregunta, aportación, experiencia que hayáis tenido, algo que os suena, algo que de repente notáis en los demás o en vosotros mismos. Y esto va a enriquecer muchísimo más todo lo que vayamos comentando. Entonces, bueno, desde aquí, pues ya sabéis, bueno, esto en esta parte que hemos hablado del ahorro, pues hemos comentado la parte de no lograr ahorrar, que lo hicimos en el live de hace varios live, el 4 de febrero. En esa parte que te impulsa a ahorrar, o esas dificultades o esos miedos, toda esa parte que te impulsa a ahorrar, de eso estuvimos hablando el 11, en el anterior live. Y en este, bueno, pues esa parte de aquello a lo que renunciamos o aquello más relacionado con esa parte de la escasez, la falta de dinero, aunque consigamos ahorrar o no. Entonces, bueno, pues vamos a empezar poniendo algunos ejemplos para acotar un poco más el tema este, ¿no? ¿Puedes poner algunos, Esperanza? Sí, es muy habitual, por ejemplo, el hecho de dejar de hacer cosas por ahorrar, ¿no? Esa parte de renunciar. Pues quiero hacer un viaje y entonces me voy a recortar este mes pues no voy a salir de cena por la noche, aparte de que, bueno, ahora no podemos, pero esa forma, ¿no? De restringirse, o no me apunto al gimnasio, me encantaría hacer deporte, pero no me puedo apuntar al gimnasio porque, bueno, quiero ir ahorrando y prefiero pues salir a correr, ¿no? Al aire libre. O no me doy un masaje porque a lo mejor, o bien por placer, por relajarme, o a lo mejor incluso lo necesito físicamente porque tengo una contractura y es como que voy pasando, voy dejándolo, lo voy dejando a ver si se va, ¿no? Pero son como si fueran gastos más que no los consideramos imprescindibles y los vamos dejando. O incluso, pues tengo que ir a la peluquería, pero bueno, lo voy a dejar un poquito más. Y vamos ahí dejando con ese propósito de ir ahorrando, ¿no? Pero fíjate, ya que nosotros trabajamos a nivel emocional y, y bueno, pues tiene su valor, su precio y desde ahí pues muchas veces, tanto nosotros cuando nos trabajamos o cuando otras personas dan el paso para empezar a hacerse sesiones, para empezar a aprender sobre todo este tema, pues como que algunas veces no le dedicamos no le damos ese valor al trabajo emocional. Podemos estar fatal, podemos estar con ansiedad, podemos estar con depresión y aguantamos, tiramos para adelante porque no le damos el valor a eso, ¿no? Entonces, ahí también se da mucho. En esa parte de evitar situaciones que puedan surgir, en las que puedan surgir un gasto. Por ejemplo, yo me voy con amigos y entonces pues surge el momento de cañitas. O surge el momento de ir, venga, ya nos quedamos a cenar o vamos a pedir algo. Entonces, bueno, pues voy a evitar hacer eso y así, pues como preveo que me puedo gastar directamente, no lo hago. Corto la situación. Bueno, esa parte de llevar una vida austera, de que continuamente estás haciendo,
viviendo cortes, ¿no? Recortes en tu parte económica, en tus gastos, todo lo que puedas. Y bueno, también esa parte de dejar de salir, o sea, evitar las situaciones y también dejar de salir, dejar de salir, pues como estaba diciendo, a restaurantes o cualquier otro tipo de salida que pueda suponer un gasto. O incluso por el miedo a que me pueda gastar. No, no, a ver, pero eso cuesta dinero. La gasolina, no, esto, lo otro. Entonces, toda esa parte, ¿no? Todo ese tipo de ejemplos. Tal vez alguno de vosotros os estéis situando en algunos y en otros no, porque claro, no, a mí esto no me cuadra a mí, pero esto sí. Bueno, pues tal vez ya podéis empezar a comentar también si estáis ahí. Sí, es importante como ir situándonos porque nosotros siempre hablamos desde la educación emocional Jaume Campos de la importancia de ir concretando las situaciones para ir profundizando, ir entendiendo ese fondo emocional que siempre suele estar detrás de este tipo de comportamientos, porque luego nos ponemos las etiquetas, ¿no? De no, yo soy tacaño, o yo soy generoso, o yo soy derrochador, o yo soy ahorrador, pero qué hay realmente detrás, qué es lo que nos mueve a esa conducta, porque no es que sea algo que yo soy así igual que soy rubio o moreno, sino qué parte emocional o qué bloqueos, qué conflictos me llevan a comportarme de esa forma, porque luego está el cliché social de es bueno, está bien visto ser generoso, pero está mal visto ser tacaño. Y entonces empezamos a hacer ahí como un personaje donde me siento de una forma, pero me comporto de otra. Entonces, el ir por lo menos observando cómo nos sentimos, compartirlo aquí desde esa mirada neutral, podríamos decir, sin juicio, sino como una oportunidad para aprender de ahí. Y a partir de ahí vamos a poder ir profundizando. Entonces, bueno, mira, aquí Bárbara Notario dice, pues sí, a mí me pasa muchas veces que dejo de hacer algunas cosas por el ahorrar gasolina o no salgo a donde me apetece por económico que sea, por llegar a ahorrar ese Euratom. Muy bien. Entonces ahí ya vemos como esa tendencia más a recortarme de ciertas cosas para ahorrar. Entonces, vamos a eurito, vale, por ese eurito. Cierto es que ahora mismo con esta situación me encuentro en el paro con muy poquito. Vale, pero más allá de las situaciones concretas de decimos, es que claro, no hay trabajo, está mal la situación, es como muy evidente. Sí, pero siempre haga lo que haga, ahorre, gaste o no, las emociones siempre nos están acompañando. Entonces ahí es donde podemos siempre aprender, a, a, a pesar de que la situación esté como esté, pero yo siempre puedo aprender de lo que siento. Entonces vamos a ver cómo diferentes perfiles, podríamos decir, diferentes formas de relacionarnos con respecto a este tema del ahorro y del renunciar a otras cosas, para ver un poco más la parte emocional que hay debajo. No para que nos etiquetemos y que digamos, ah, pues yo tengo este perfil, pues yo tengo el otro. Pueden ser mezclas, ¿vale? Es simplemente por darle un poco de soporte a lo que estamos viendo y a lo que sentimos que muchas veces no entendemos, ¿vale? Sí, para que os identifiquéis y de ahí tiréis un poco más a vuestra experiencia. Porque aquí la pregunta que vendría ahora mismo sería, ¿cómo vives tú eso que estás contando? ¿No? Por ejemplo, estás diciendo, pues ahora mismo vivo un momento pues un poco de escasez y me corto en los gastos o no voy para no gastar gasolina, no me muevo. Vale, eso es lo que ocurre, eso es cómo manejas la situación. Ahora, ¿cómo vives tú eso? ¿Cómo te sientes con todo eso? Porque ahí es donde está todo el meollo de la cuestión, ¿no? No en la descripción de todo lo que hay, sino en cómo vivimos todo eso. Entonces, por ejemplo, pues partiendo de algo como un cliché muy típico, ¿no? Esa parte del que ahorra y por mucho que ahorre, nunca tiene la sensación de que sea suficiente. Quiere decir, puede ser que sean personas que tengan suficientemente dinero. Puede ser que realmente para muchas otras personas sería más que suficiente el dinero ese. Pero desde su perspectiva, siempre se puede tener más. Entonces, bueno, podríamos llegar a personas que incluso son millonarias, ¿no? O sea, en este aspecto, pero siguen teniendo esa sensación de falta.
de que no es suficiente. Ahí luego ya entraremos en esta parte, pero más a nivel emocional. ¿Qué otras más puedes contarnos, Esperanza? Sí, a veces también hay personas o momentos en los que uno va ahorrando y va como haciendo ciertos gastos, pero o incluso puede hacer algún regalo o gastos en otras personas, pero como lo valora muchísimo, es como que le cuesta tanto esfuerzo hacer ese ahorro que lo mide todo muy bien, ¿no? Y entonces, pues como un poco yo creo como lo que está comentando aquí Bárbara, que dice, me siento frustrada, aunque sí es verdad que busco dentro de mis posibilidades disfrutar al máximo. Ese sería un poco, ¿no? El perfil que estamos comentando, porque es como, me cuesta tanto ahorrar y le pongo ahí tanto esmero que, que cualquier cosita que gasto, como que la valoro muchísimo, ¿no? Pero detrás tenemos que ver como ese esfuerzo que hay ahí de, de ese trabajo. Y incluso puede llegar momentos en los que uno se comporte de forma generosa, sintiendo que tiene poquito, pero como que comparte o invita, pero como más a lo mejor con ese perfil de tengo que hacerlo pues para no mostrar que no tengo o para no mostrar que tengo miedo o que soy tacaña, entre comillas, o que yo lo sienta así, entonces como para que no se note, pues puedo ser generosa, pero más esperando algo a cambio, o un reconocimiento, o la gratitud, o que me valoren, porque como digo, es como a mí me cuesta tanto que busco esa recompensa por el otro lado, ¿no? Y como decía, estos son perfiles o son situaciones que se puede dar, no quiere decir que estemos describiendo a nadie ni que siempre sea así, ¿vale? Por ejemplo, de otro tipo de perfil totalmente distinto, sería más desde el desorden. Aquellas personas que viven un poco en su vida mucho desorden eh, y bueno, intentan, pues desde ahí no se lo pueden permitir, pues por cómo gestionan su vida, cómo gestionan su dinero, y desde ahí pues puede que siempre se vean más en en la situación de pues corto en estos gastos, corto en comida de este tipo, vamos a lo más barato, vamos a ciertas cosas, pero de repente en ciertas situaciones sienten como que quieren darse un capricho o quieren dar un capricho, quieren en ese momento hacer un gasto que mirado desde fuera, visto desde fuera, pues a veces pensaríamos, pero ¿cómo estás diciendo que no te lo puedes permitir, pero siempre, o sea, siempre desde este punto y de repente te haces un gasto, pues de repente te vas de fiesta y de repente te gastas tanto dinero en copas o en otro tipo de cosas, ¿no? O en un juguete o en algo como muy caro que no se ve como imprescindible, ¿no? Pero ahí hay algo, un fondo más emocional. Eh, porque claro, hay una escasez, hay una sensación de que, pues eso, de que no tengo, no me lo puedo permitir, no es suficiente. Pero al mismo tiempo llega un momento en que necesito darme algo, necesito darme algo. Hacia afuera son personas que podríamos ver como, qué listas, ¿no? Qué cara que tienen. Lo podríamos ver desde ahí, porque dicen, o sea, para afuera, de puertas hacia afuera no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Pero de repente luego coge y se compra un bolso no sé qué o una zapatilla de marca no sé cuánto. Y dices, pero pues yo me compro algo más barato. Y dices, ¿cómo puede ser eso? Pero es por ese fondo emocional del que ahora vamos a entrar todavía mucho más, en el que tienen como casi que regalarse algo, ser generosos consigo mismos. Ahora, hay algo como de lo que ya hablaremos en un momento, que es lo que te está moviendo a nivel emocional para que tú hagas eso. Después también puede suceder cuando yo soy generoso con los demás, pero no conmigo misma.
Es como si yo conmigo llevo una vida austera, me recorto, que es como muy típico de las madres también, ¿no? El como a los demás que no les falte de nada, a mis hijos lo que sea, y incluso para mi pareja, si regalos o para mi familia, pero después para mí, ahí es donde me recorto, ¿no? Y hay incluso esa generosidad hacia afuera, pues hay que también mirarla con detenimiento, porque a veces no es esa falsa, no es, es una falsa generosidad, porque es como esa búsqueda de aceptación o del cariño, o qué es lo que, cómo me estoy nutriendo yo con lo de afuera y cómo entrego yo ese pago, pero como para después recibir, o bien para esconder si tengo algún sentimiento de culpa. A veces un padre o una madre que trabaja mucho fuera de casa, pues después intenta compensar eso con regalos, ¿no? Con viajes. Eh, Está un poco escondiendo ese sentimiento de culpa, ¿no? Entonces conmigo a lo mejor soy austero y no gasto, y sin embargo, pues para los demás sí que tengo esa excelencia, pero habría que ver en todo caso, como digo, ese fondo, ¿no? Y ahora pues iremos entrando un poquito más. Bárbara dice, hoy me he dado el capricho de comprarme un suéter que me ha encantado en el Lidl, muy chulo y económico. Ahorrar por un lado para poder regalarle esos zapatos, ahorrar por un lado para poder regalarte a ti misma esos zapatos que te han echado el ojo. Y Caro, que también está por aquí, bienvenida, dice, sí, eso me pasa a mí, Esperanza. Para los otros todo, pero para mí no. Y la culpa ni hablar. Claro, aquí es cuando entraríamos a hablar de esa parte emocional. ¿Cómo vivimos esa parte, ¿no? ¿Qué sensaciones, qué emociones surgen cuando estoy en esta situación? Desde me cabrea que las cosas, o siento rabia de que las cosas sean así, o incluso envidia, se pueden despertar la envidia de que me cabrea que los demás sí que puedan permitírselo, sí que hagan cosas o, y yo no pueda, ¿no? Incluso esa sensación de incapacidad, de no poder hacer las cosas como a mí me apetecería. O sí, también ese miedo a que desde ese punto un poco más catastrofista, ¿no? No, pero es que, porque claro, la parte del ahorro a veces se mueve desde el miedo. La parte esa del no me lo puedo permitir. No me lo puedo permitir porque por si acaso, y si se mueve el miedo a que las cosas puedan ser de una manera o de otra, o incluso la ansiedad. Eh, de ese punto que estábamos hablando, como una especie de lucha interna, como si fuese algo que lo estamos viviendo de una manera, pero no nos negamos a que eso sea así. Pero no podemos salir de ese bucle. O sea, lo vivimos de esa manera, lo vivimos desde esa escasez, desde ese punto de miedo o desde ese punto de incapacidad, pero nos gustaría que fuese de otra manera. Y entonces pretendemos o queremos o actuamos en la otra dirección. Y eso lo único que hace es crear una ruptura interna, una incoherencia. Y luego muchas veces surge la ansiedad. Tal vez, según vamos hablando, seguiremos hablando de todas estas cosas, vamos a seguir comentando y si podéis seguir comentar vosotros qué sentís, qué es lo que os ocurre a vosotras o a vosotros, así vamos entrando un poco más y bueno, y a lo mejor os identificáis con algo de esto que estamos comentando. ¿Qué otras sensaciones o emociones? Eh, a mí esta parte que estamos comentando, por ejemplo, con respecto al otro, a la relación que tenemos con el dinero, pero cómo lo hacemos con el otro, ¿no? Es como, o yo para mí sí que gasto, aunque sean vicios o con lo que sea, y luego con los demás soy más cerrado. O al revés. Para los demás sí que hay, o no, espérate, que me he liado, que me estaba cruzando ya con el siguiente pensamiento que estaba diciendo. Esa parte de ser celosa, ¿no? O celoso con el otro. Entonces puede ser tanto con el dinero, de guardar, de no dar, de no compartir, pero que también lo podemos ver reflejado, porque eso es un sentimiento, por eso decimos que no es tanto el tema del dinero, la relación con el dinero,
sino la parte emocional, porque eso después me va a salir igual. Si yo soy celosa con el dinero, pues voy a ser celosa con mi pareja también y no voy a querer compartirlo, ¿no? Entonces de ahí la importancia de ir entrando. Aquí, por ejemplo, Bárbara comentaba frustrada, pero frustrada es todavía ahí como muy poquito superficial. Entonces, aunque hay esa parte que tú vas comentando de como que te compras algunos caprichos y cositas así como con cuidado, pero con mucho valor, está esa parte de ahorrar por, para llegar, ¿no? a donde tú necesitas. Entonces observa ahí qué emociones están moviendo. Y después Caro dice, todo eso que decís me pasa. Eso, es un bucle. Y me encantaría poder cambiarlo, pero ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, pues como decimos ahora mismo, sería empezar a observar las sensaciones. Cuando decías antes, para los demás sí que tengo y para mí no, y tú ahí, sí, la culpa, pues observa, puedes empezar por la culpa, a ver qué sensaciones, o antes de la culpa, qué sensaciones, ¿no? Me genera, estoy sintiendo en el cuerpo, que se mueve en mí, Mira, para poder empezar a tirar del hilo. por ejemplo, tal vez cuando te centras en la culpabilidad o te centras en que quieres las cosas de una manera, pero al final salen de otra, y en ese bucle te vayas a alguna situación en concreto. Eso te va a ayudar. Entonces, hablar de cosas, nosotros estamos hablando de cosas generales, en algún momento concretamos algo más, pero para poder trabajar en algo y para concretarlo más, tenemos que ir a situaciones concretas, donde la sensación es mucho más clara. Entonces, para que te puedas entender mejor, tienes que partir de eso que hay ahí, qué es lo que sientes, y tal vez te lleve a algo, a alguna situación más concreta donde sientas más concreto lo que te ocurre. Entonces, a lo mejor incluso surge alguna sensación en el cuerpo, a lo mejor esa sensación en la mandíbula de freno, de no me puedo gastar eso. O la situación me está llevando a gastarme esto, pero yo no me puedo gastar esto. Pero al mismo tiempo surge una lucha interna, quiero cambiarlas, puede ser una sensación en el estómago, una punzada, un mordisco, la incapacidad de tomar acción, porque nos lleva a la situación a lo mejor, todos se van a tomarse algo y yo quiero frenar la situación, al mismo tiempo cambiarla, y a veces surgen otras sensaciones, nos notamos en el pecho o en la garganta, nos callamos, o incluso el punto del pecho de la afectividad. Todo eso, si vas concretando algo y qué es lo que sientes, y si surge alguna sensación cuando te dejas un poco de tiempo ahí, estás ahí, te lo imaginas, incluso puedes visualizarlo, a ver cómo se mueve por dentro. Entonces, en todo eso, pues van a surgir sensaciones y emociones que te van a ir diciendo, contando algo sobre eso. Entonces, bueno, pues si lo notas, vete comentando un poco qué sientes y dónde lo sientes. Dale importancia a cualquier cosa. Los que estéis ahí, dadle importancia a cualquier cosa, a cualquier sensación. No, no, yo noto como un cosquilleo. Yo noto ahí como un vacío o algo. ¿Vale? Pues dale importancia a eso, es un vacío. ¿Cómo lo vivas tú? Porque eso para todo esto a nivel emocional quiere decir algo y te está diciendo algo a ti en concreto. Bárbara Notario dice, culpabilidad, si no lo guardo para otras cosas y lo gasto, por ejemplo, en ese suéter. Entonces, fíjate que ahí ya empieza a haber una lucha entre ese suéter que yo quiero y que me gusta y que me despierta la ilusión y las ganas de tenerlo, pero por otro lado, la culpa de es que debería estar guardándolo. Entonces, ahí ya empiezas a ver una lucha entre lo que tú deseas y lo que piensas que deberías estar haciendo. Pues observa qué se mueve ahí. Si aparece la rabia, la impotencia, la injusticia, y las sensaciones que tienes en el cuerpo, que se te van moviendo, si es el estómago, si es la espalda, si son los hombros, si hay una exigencia ahí, y eso te va a poder llevar a ir profundizando, ¿vale? Porque todo esto que estamos comentando es más como a nivel superficial, ¿no? Pues lo que decimos, puede haber rabia, envidia, culpa, eh,
ansiedad, lucha, pero todo esto sería más como, vale, lo primero que voy sintiendo y lo que me muestra la situación. Pero conforme nosotros vamos profundizando, escuchando las sensaciones y entrando ahí, que muchas veces decimos, pero ¿para qué me voy a meter ahí a nivel emocional? ¿Para qué? Si hay cosas, yo qué sé, puede que haya tristezas o recuerdos de mi infancia, de mi pasado, que no merece la pena remover. Precisamente cuando digo no merece la pena remover, ya está reconociendo que está ahí. Entonces, si está ahí, no va a desaparecer solo. Solo cuando entramos y lo trabajamos, se va a transformar, porque nos va a ayudar a identificar cuáles son nuestras necesidades a nivel emocional, que normalmente las estamos buscando afuera. En este caso, con el dinero, la necesidad de tener el ahorro, el dinero. Eso es como que, como dice aquí Bárbara, si yo ahorro, la culpa desaparece, entre comillas, o se silencia. Entonces, claro, el conflicto viene cuando aparece un suéter que yo lo quiero, ¿no? Entonces ahí entra el conflicto. Bueno, pues entonces vamos a ver emocionalmente qué se está moviendo para que yo aprenda de dónde viene eso y qué es lo que yo necesito. Entonces, cuando vamos profundizando, pues eso, podemos encontrar que puede haber un fondo más a nivel de, pues de falta de valor, que yo no me valoro o no me siento capaz de ciertas cosas y entonces recurro al dinero, porque al final el dinero tiene ese concepto de valor, ¿no? Algo como que es valioso, te da poder, te da capacidad de hacer cosas, te sientes como más poderoso. Pues habría que ver ese fondo, porque al final el dinero, como digo, es una tapadera, ¿no? Entonces vamos entrando y vamos viendo qué hay ahí más abajo. Por ejemplo, a veces, cuando vamos profundizando con todo esto que estamos comentando, notamos ese fondo, algo que no solamente se refleja con esta parte del ahorro, del permitirme cosas con el dinero, sino también nos damos cuenta que es algo muy nuestro, ¿no? De nuestra forma de funcionar, de no darnos el valor a nosotros o no darnos el valor como que no lo merecemos. No merecemos pues el gastarnos eso en nosotros, por ejemplo. O me lo tengo que gastar, me voy a dar un caprichito y me voy a valorar un poco porque ya está bien que estoy todo el día ahorrando, todo el día ahorrando, todo el día con esto y también me quiero cuidar un poquito, ¿no? Pero ¿desde dónde hacemos eso? ¿Qué sensación hay detrás? Porque si yo me tengo que valorar con algo que tengo que darme un caprichito, aunque esté viviendo siempre desde ese de, no, voy a cortar en esto, voy a cortar en lo otro, voy a cortar, pero de repente un día estoy harto ya, es como un poco un punto de saturación y de repente dices, me da igual, me voy de fiesta. O no, me da igual, me voy a comprar esto, aunque sea más caro, de la marca tal. Porque sí, porque estoy ahí, me estoy intentando valorar con el dinero, ¿no? O con ese regalo, o con eso que me... Pero el caso es, si yo me intento valorar a eso, parto de qué? De una falta de valor, de una sensación de como o desde una sensación de escasez, de no haber tenido suficiente o cariño o suficiente valor, o como si hubiésemos vivido alguna vez una escasez emocional. Una escasez emocional como por ejemplo, pues sientes como que a lo mejor tu entorno no te ha dado suficiente cariño o no tanto como te hubiese gustado o has vivido situaciones muy duras y, y como que vaya vida más jodida he pasado, ¿no? Yo me tengo que desde ahí darme el cariño porque si no, ¿quién me lo va a dar? Pero el tema no es que tú te lo des, sino desde dónde partes. Estás partiendo desde la sensación y desde el sentimiento de escasez. Y desde ahí parece que todo, por mucho que le des y por mucho que te intentes dar o por mucho que pongas en funcionamiento esa parte de valorar o dar valor o darte valor o de alguna manera, siempre parte de ese punto de que no hay valor o que no es suficiente o que yo no soy suficiente o que no me siento suficientemente valioso. Entonces, ahí, a ver que eso suele ser mucho una manera de funcionar. O sea, está el sentimiento ahí continuamente. Es algo como que es más continuo.
noto la escasez. Lo que pasa es que esto no lo noto de primeras, esto muchas veces no nos damos cuenta. Tenemos que ir profundizando un poquito, como hemos dicho, desde esa emoción, de esa situación concreta, esas sensaciones que surgen, y cuando vamos entrando a veces notamos eso. En mi familia es verdad que no se daban muchos abrazos, no, y hubo una temporada que, ¿no? Pues podemos pensar, o la verdad es que a mis hermanos siempre le han dado más que a mí, ¿no? Podemos también, pues, puede ser algo así, decimos, que no tiene que ver con el dinero, exactamente. Ese es lo increíble del mundo emocional, que nosotros estamos pensando en el dinero y realmente esto puede ser que tenga que ver con sentir que a mis hermanos le han dado más que a mí, o que me han valorado han valorado más al resto que a mí, o entre mis amigos siempre he sido el del grupito que no me terminan de valorar, o mis padres no me han dado suficientemente cariño, mi profesor, o sea, surgen situaciones. Entonces, es cuestión de ir entrando y observar todo eso para llegar ahí. Al fin y al Claro, cabo, el dinero es como esa energía que da valor a las cosas. Caro dice, sí, eso, de no merecerlo. Y eso también, de tener, de tener la sensación de poder o de valor cuando lo poseo. Claro, es lo que tú sientes cuando lo tienes. Entonces, te ayuda a esconder el otro sentimiento de o no soy valiosa o no me lo merezco. Dice, acabo de dejar un trabajo donde cobraba muy bien, porque sentía una ambigüedad. Por un lado, la sensación de independencia y libertad económica, y por otro lado, una sensación de esclavitud de trabajar para otro, de ser siempre una empleada de otro. Pero fíjate, a mí, yo que te conozco, Caro, me viene una sensación diferente, porque estás hablando precisamente del merecimiento y de hecho tú lo contabas, es la primera vez que yo estoy cobrando muy bien y me veo con dinero, pero claro, si en el fondo hay una sensación de no merecimiento y no lo he gestionado, puede llegar un momento en que me sienta hasta incómoda ganando dinero y como que el dinero fluye a mí y puedo llegar a sabotearme y renunciar a un trabajo por la sensación de que no, es que estoy siendo esclava, aunque también esté esa sensación ahí, pero en la relación con el dinero, si yo no me siento merecedora o me siento culpable, haré cualquier cosa inconscientemente para que el dinero se vaya de mis manos. O me lo gasto, o no lo gano, o surgen los imprevistos, esas cosas como que parece que no dependen de nosotros, pero que al final hacen que yo no tenga dinero. Entonces, fíjate qué interesante, y decía, así es, Esperanza. Fíjate qué interesante cómo pues uno es como que la vida te trae cosas mejores que uno desea y sin embargo, pues como que le sacamos un pero y renunciamos a eso y después viene la culpa. Pero yo cómo perdí esa oportunidad, pero estoy tonta, pero tal. No, es porque la parte emocional nos está dominando siempre. Dice, bueno, Bárbara dice totalmente cierto, Gabriel. Caro dice, y me da vueltas en la cabeza si tomar la decisión correcta al dejar si tomé la decisión correcta al dejar ese trabajo. El tema es que la decisión no la has tomado tú conscientemente. Tú tienes unas razones que, que son las que tú crees, pero después hay otras que son más profundas, que es la emocional, que ya te digo, puede ser esa sensación de no me lo merezco o lo que estás mencionando aquí, la sensación de esclavitud de trabajar para otro. Entonces, dejo de trabajar para otro y trabajo para mí porque necesito sentirme más libre, más independiente. Pero, claro, el tema es qué conflicto tengo yo, qué es lo que se me mueve con esa sensación de esclavitud. Porque al final, cuando tú trabajas de forma independiente, te sigues sintiendo esclava. Esclava o de la familia, o de los hijos, o de no tener la libertad económica, de andar siempre como mal de dinero. Entonces la sensación de esclavitud sigue estando ahí, aunque tú hayas dejado el trabajo. Entonces ahí es donde hay que entrar. Y fíjate que la sensación de esclavitud y el merecimiento pues pueden están muy alineados, ¿no? ¿No? Sobre todo ahí, ¿qué sensación se te despierta en el cuerpo? Llévalo un poco más al cuerpo. Céntrate en eso en concreto, en esa situación en la que tú has dejado el trabajo
Puede ser en el momento en el que lo dejas o después, cuando lo has dejado, llegas a casa y de repente te ves ahí como en un punto de incertidumbre. A lo mejor te surge una sensación en el estómago, una punzadita o en una otra parte, o te sube un poco al cuello, a la garganta, o tensión en la espalda. Desde ahí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Entonces, desde ahí lo puedes concretar un poco más. Ella dice, con más razón es el bucle. Claro, porque nosotros intentamos solucionarlo desde la mente y entramos en esa parte de he tomado la decisión correcta o qué hago, lo dejo, sigo, pero la mente es un 5% y lo que realmente importa o el inconsciente, que es desde donde decidimos, es un 95%. Entonces, por eso estamos en bucle, porque intentamos solucionar las cosas desde el pensamiento. ¿Qué es lo que más me conviene o qué debería hacer? Pero no entramos a la parte emocional, que al final lo que nos está frenando o esa sensación de no merecimiento o la de esclavitud son sensaciones, no son pensamientos. Entonces dice, ¿cómo lo paro? Pues precisamente como estamos diciendo aquí, trabajándolo desde la parte de la emoción. Y aprovecho algún paréntesis para recomendaros el curso gratis de Mis Emociones y Yo, que es gratis, y ahí vamos trabajando ya con actividades muy concretas, situaciones del día a día para empezar a escuchar esa parte emocional, para empezar a entrenarla, porque es algo que normalmente toda la vida como que lo hemos aparcado, hemos normalizado, como me da rabia, pero bueno, da igual, o le diría tal cosa, pero me callo. Ese normalizar, esconder lo que siento, tragarlo, lo tenemos como muy aprendido. Entonces, con este curso gratis es como un inicio para empezar a darnos cuenta de lo importante que es eso que sentimos. Ese es el primer paso para empezar a salir del bucle. Entonces, ya ahora después, pues como te vamos diciendo aquí, cuáles son las sensaciones físicas. O sea, Caro dice la espalda. la espalda al final, la espalda sería, la pregunta sería, ¿en la espalda pero cómo? O sea, no es lo mismo en la espalda, noto una carga o noto tensión o lo que noto es como, no sé, como si se agarrotara toda la espalda. O sea, es más una carga, es una tensión, es como, entonces desde ahí ya te puede llevar más a la sensación de carga, como de responsabilidad, como que es demasiada carga, o a lo mejor la tensión esa de haber hecho algo y a lo mejor lo he hecho bien o lo he hecho mal, o duda, el miedo, la tensión ante lo nuevo. O sea, ahí tienes que definir un poco cómo lo vives, porque la espalda, sí, pero cómo. O sea, es muy importante el cómo, no el, o sea, a lo mejor para Esperanza, ella nota algo en la espalda cuando se plantea, a lo mejor cuando ella empezó pues a llevar las cosas más desde esa independencia económica de emprender, ¿no? Y dice, pues yo lo vivo más desde la espalda. Vale, pero la espalda, ¿cómo? Pues a lo mejor ella lo vive más desde la carga, de repente la responsabilidad, y a lo mejor tú no, a lo mejor tú desde la tensión y el miedo. Entonces, es importante definir, aunque sea el mismo lugar, no tiene nada que ver la experiencia de una forma o de otra. Sobre todo porque esto no, las emociones no es aprenderme una teoría y todos seguimos el mismo patrón y entonces ya lo tengo solucionado, ¿no? Es como, ¿cómo salgo del bucle? A ver, dime la fórmula. No se trata de eso, por eso los talleres que hacemos de educación emocional Jaume Campos son grupos reducidos porque hace falta un acompañamiento y el objetivo es que cada uno se entienda. Cada uno tiene un código y una forma de vivir las cosas, entonces nos sirve decir, venga, hacemos todos esto, A, B y C y ya, solucionado. No, tú te tienes que entender, tienes que hacer ese trabajo de ir escuchándote, ir sintiéndote. Habrá cosas que nosotros, por nuestra experiencia, nuestro trabajo, notemos sensaciones que nos vengan de ti, pero al final, si tú no la percibes, si tú no te das cuenta, no te sirve de nada. Que no, o sea, nosotros no podemos quitarte ninguna carga ni liberarte, te acompañamos para que te entiendas y para que pueda gestionar eso, pero al final el objetivo, como digo, es que cada uno lo entienda. Por eso insistimos en que cada uno tiene que ir observando cómo lo vive. Bárbara dice, a mí se me cargan mucho los hombros, los trapecios,
Y Caro dice, es una tensión, como un nudo en la mitad de la espalda. Muy bien. Eso, a veces la sensación del estómago es como si te traspasara hacia el otro lado, como si hubiese una tensión desde la parte de atrás y es como si esa incapacidad o ese miedo a que las cosas puedan ser de una manera o de otra, o me pueda ver incapaz de hacer las cosas de una manera o de otra, lo siento como con mucho, como si fuese un tirón algo que me tira hacia atrás, como si no pudiera o no me viera capaz y algo en mí me frenara y me tirara hacia atrás, aunque yo del paso voy con una resistencia interna. Pero bueno, eso habría que verlo en concreto y para eso, bueno, pues tienes ahí es lo que te acabo de comentar para ir trabajando el curso gratuito y, y podemos ir trabajando. De hecho, ahora o sea, en un rato nos vamos a meter para dar ese feedback de 3 láminas que hacemos todas las semanas de diferentes personas que las comparten. Entonces, bueno, pues desde ahí os animamos a que os metáis, a que participéis y, y que empecéis a trabajar desde ese punto si os lanzáis a hacerlo. Sí, al final, como digo, es cuestión de práctica, de que pongáis manos a la obra y aprendáis desde vuestra propia experiencia. Que nadie os diga lo que tenéis que hacer como para repetirlo en automático y ya está. Eso se lleva mucho el aprender, 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 pero solo desde la mente, pero sin integrarlo. Entonces eso no sirve para nada y mucho menos en el mundo emocional, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os dejo el enlace al curso gratis para las que no estéis y que, por cierto, ya queda poco tiempo. No sabemos si lo vamos a cerrar o qué, pero estamos ya, vamos por la unidad 8, son 9, pero bueno, todavía podéis entrar, poneros al día y aprovechar el tiempo que quede, porque ya pronto pues haremos otra vez talleres y seguiremos avanzando. Así es que, bueno. Y luego, por supuesto, también sabéis que tenéis la opción de las sesiones del método DIP, que eso nos permite, a través de la kinesiología, pues profundizar en el inconsciente y poder desbloquear esos conflictos que traemos arrastrando desde nuestro pasado y que nos van a impedir siempre vivir el presente de una forma más con más capacidad para tomar decisiones o para ser más coherente con lo que me está pasando y no arrastrar las experiencias. Porque todo esto, el tema del dinero, del ahorro, tiene esa parte de herencia, como hemos visto en los live anteriores, pero luego al final eres tú con el dinero, esa relación que hay emocional. Por lo tanto, en vez de enfocarnos tanto en el dinero, como si eso fuera el problema, el si ahorro, si no ahorro, si surge un imprevisto, si me lo gasto, si no me lo gasto, eso es la parte, como digo, más visible, es la punta del iceberg que se ve, pero ¿qué hay debajo? Ahí es donde hay que entrar y como decimos, pues tenéis los talleres de educación emocional Jaume Campos para aprender a autogestionar y luego las sesiones del método DIP para desbloquear conflictos que ni siquiera uno mismo puede acceder y trabajarlo, sino que hace falta un acompañamiento. Pues esas son las herramientas que tenéis, ¿vale? Y aprovechar al máximo estos live también porque ya sabéis que el estar ahí compartiendo y preguntando, pues os va a permitir ir tomando conciencia de todo esto. Así que bueno, pues nada, pues os vamos a dejar ya para poder entrar en el feedback que vamos a dar. Muchas gracias por participar, por estar ahí, por dejar vuestros comentarios y contarnos un poco de vosotros, de vosotras, porque es súper importante para enriquecer esto que estamos viviendo y de lo que estamos hablando. Y al final os va a servir a vosotras y también nos sirve a nosotros y al resto de los que escuchan. Así que si escucháis esto un poco más tarde, aún así podéis dejar vuestro comentario. Ya sabéis que todos los jueves hacemos un live. En este caso lo estamos haciendo sobre este ciclo de conferencias sobre el autosabotaje. Así que seguiremos trabajando esta parte del autosabotaje, que tiene mucho, mucho de qué hablar. Así que
Nosotros cuando empezamos teníamos una idea y después hemos ido sacando nuevos temas porque cuando entramos ahí a profundizar, pues digo, Sí, madre mía, pues si es que aquí hay que ir diseccionando todo porque hay mucho, mucho, mucho que aprender y descubrir. Así que sí. nada, gracias a Bárbara y sobre todo y Caro que habéis estado aquí compartiendo. Muchas gracias. Muchas ¿Querías gracias. decir algo más, Dani, Gaby, que te he cortado? Nada, nada, que nada, nos vemos dentro en un rato, si os animáis, apuntaros y nos vemos ahí dentro. Y si no, pues nada, la semana que viene. Así es. Gracias. Un beso. Chao. Chao.